Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video y ahora vamos con un recuento de otro perfil histórico que dejó algunas huellas en la izquierda de El Salvador, uno de los perfiles bastante polémicos y que terminó mal también dentro de la historia. Muy radical dentro del ala comunista de El Salvador, el comandante Marcial. Su nombre real era Salvador Cayetano Carpio, nacido el 6 de agosto de 1918 en Santa Tecla, La Libertad. Originario de una familia obrera, trabajó desde joven y conoció las duras condiciones del proletariado salvadoreño. Fue hijo de una madre soltera porque su padre, José Carpio, un humilde zapatero, falleció días después de que naciera Cayetano. Su madre había venido de Cojutepeque a encontrar trabajo sirviendo en mansiones de gente bastante acomodada. Y en dichos trabajos no le permitían tener a su hijo Cayetano. Por eso lo dejó al cuidado de su suegra, la señora Petronila, que ella tampoco podía lidiar con el niño, y lo dejaba en la casa de San Vicente de Paúl de las Hermanitas de la Caridad. Las mismas hermanas lo inscribieron para que pudiera estudiar, pero en este lugar, por presuntos maltratos, buscó un mejor trabajo como aprendiz de zapatero, aunque posteriormente lo abandonó. En cambio, aprendió el oficio de panadero. En 1943 participó en su primera lucha sindical para conseguir mejores salarios para él y sus compañeros en la panadería donde estaba trabajando. Durante su juventud, Carpio vivió la fuerte represión de los regímenes militares y el dominio de las oligarquías en El Salvador a lo largo de la década de 1930 y la del 40. Fue testigo de autoritarismo, especialmente el impacto de la famosa masacre del 32. Esa represión dejó muchas huellas profundas en la historia salvadoreña y también en personas como Cayetano Carpio, a los cuales los motivó a una radicalización política. Carpio se unió al Partido Comunista de El Salvador en la década de los 40, probablemente en los años finales, en un contexto donde el partido funcionaba en la clandestinidad. En este momento, el Partido Comunista era una organización muy pequeña, marginada por la fuerte represión estatal, pero mantenía actividad entre sectores obreros, campesinos y algunos intelectuales. Carpio ya era conocido por su activismo sindical desde los tiempos de ser panadero. Estuvo vinculado con los movimientos laborales urbanos, especialmente en San Salvador. Desde ahí se involucró en tareas organizativas y comenzó a escalar dentro del aparato del partido. Su experiencia directa con la pobreza y el trabajo manual de ser obrero le daban legitimidad entre las bases populares de estos movimientos de izquierda. Ya para las décadas del 50 y 60, Carpio se convirtió en uno de los cuadros más disciplinados ideológicamente, sólido activo del Partido Comunista, es decir, extremadamente radical. Se caracterizaba por su rigidez ideológica, creía firmemente en el marxismo-leninismo clásico, puro, y desconfiaba de cualquier otro planteamiento reformista o revisionista. En esos años viajó a la misma Unión Soviética, donde estudió doctrina comunista marxista pura. Ahí recibió formación política, ideológica y militar. Estos viajes le permitieron conocer directamente las experiencias de construcción del socialismo, pero también reforzaban su pensamiento ultraortodoxo. Regresó muy convencido que la única vía para transformar El Salvador era la lucha revolucionaria armada. Para 1964, Carpio fue elegido secretario general del Partido Comunista, reemplazando a Shafiq Handal, quien había ocupado interinamente el puesto durante un breve periodo. Bajo su dirección, el partido buscó ampliar su presencia en los sindicatos y movimientos campesinos, especialmente en el oriente del país. Sin embargo, Carpio encontró mucha resistencia dentro del mismo partido, ya que muchos de sus dirigentes querían mantener la vía pacífica electoral y Cayetano era terco, extremista, marxista y bastante intolerante. Carpio consideraba que esa estrategia era inútil ante un Estado represivo que aplastaba a la oposición. Estas diferencias lo llevaron a tener fuertes tensiones internas y finalmente rompió con el Partido Comunista en 1970 al no lograr que se adoptara la lucha armada como línea principal. Uno de los momentos claves que lo llevó a la ruptura fue el fracaso del movimiento sindical en conseguir avances estructurales, pese al crecimiento de la organización. A la par, Carpio analizó las revoluciones exitosas en el continente, como la Revolución Cubana, que era como el estandarte, el punto de referencia de todos estos grupos, esto para reforzar sus ideas de lucha armada, y concluyó que el modelo de partido de masas legal no funcionaba en El Salvador. Abogaba porque el campesinado debería ser el motor principal de esta revolución, apoyado por obreros y estudiantes,
Este pensamiento desembocó en la creación de las FPL, Fuerzas Populares de Liberación, el primer grupo armado moderno que operó sistemáticamente en El Salvador al estilo guerrilla. Y no solo era Cayetano, aunque sí quizá el más representativo. Entre los demás fundadores de la FPL estaba la dirigente del sindicato docente Mélida Anaya Montes, quien terminaría siendo víctima, y los dirigentes universitarios Clara Elizabeth Ramírez y Felipe Peña. Durante la década de los 70, las FPL crecieron progresivamente hasta llegar a ser la mayor organización armada de la izquierda. Esta estructura comenzó a aumentar su base social realizando trabajo político entre los campesinos, la zona norte y paracentral de San Salvador y entre los estudiantes universitarios. En 1975 se creó un fuerte de masas, el Bloque Popular Revolucionario, BPR, que agrupaba las organizaciones campesinas y sindicatos afines a las FPL, bajo el liderazgo del comandante Marcial. Estas desarrollaron una estrategia de acumulación de fuerzas en silencio, organizando las bases campesinas, sindicales y estudiantiles. Carpio impulsó la formación ideológica y política de los combatientes inspirándose en el marxismo-leninismo. Durante la década de los 70, las FPL crecieron en influencia y combatividad, convirtiéndose en la organización guerrillera más fuerte a cada momento. Ya para 1980, ante el aumento de la represión estatal y el fracaso de las salidas democráticas, las FPL se unieron a las otras 4 organizaciones revolucionarias para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Cayetano Carpio fue uno de los líderes fundadores del FMLN y principal referente del ala más radical de este grupo, más terca, más irracional. Carpio operó desde el exilio, principalmente en Nicaragua, manteniendo una posición inflexible en cuanto a la lucha armada. Sin embargo, a comienzos de los 80 comenzaron a surgir tensiones al interior del FMLN, estaban juntos pero no revueltos, como dicen popularmente, y algunos líderes querían abrir soluciones negociadas, mientras que el comandante Marcial se oponía rotundamente a cualquier cosa que se pareciera a esto. Según la Lorena Peña, Marcial nunca dio el salto a comprender el proceso de colectivización de la dirección del FMLN. Él se aferraba a personalizar la dirección proletariada y se fue desarrollando en sí mismo un fenómeno de culto a la personalidad. Él se interpretaba, se vendía a sí mismo como el mejor representante de la guerrilla y de la mejor idea revolucionaria que tenía todas las soluciones. Algo completamente irracional. Con esto llegamos a lo medular de este video, que es el horrible final de Cayetano Carpio y cómo terminó traicionando a sus compañeros, sus ideales y por consiguiente a la guerrilla. Ya instalado el conflicto civil en los 80, el FMLN ya estaba consolidado como fuerza insurgente unificada, pero las tensiones ideológicas y estratégicas entre sus dirigentes aumentaban mucho. Dentro de las FPL, la organización más grande del FMLN, existía una clara división, principalmente entre Cayetano Carpio, Marcial, líder histórico con una línea ortodoxa, rígida y radical, y Mélida Anaya Montes, alias la comandante Ana María, segunda al mando, con ideas mucho más abiertas al diálogo, porque era más académica también, y más inclinada a la modernización de la estructura organizativa y permitir una mayor democracia interna en las decisiones. Mélida representó una corriente socialista bastante moderada frente a la dura tesis marxista-leninista y cruda estrategia militar de Carpio. Ambos habían trabajado juntos desde los años 70, pero sus diferencias políticas se profundizaron en el tiempo. Ana María promovía esa conducción más colectiva, más sensata, mientras que Marcial se mantenía en su figura autoritaria, de culto personal. Celoso de su poder y aislado en Nicaragua, el 6 de abril de 1983, Ana María fue asesinada en Managua. Puñaladas, lo que habían utilizado los actores de esta barbarie. Un grupo de atacantes que lo que dejaba claramente era una ejecución. Se notaba las rencillas que habían motivado tal acto. Fue sorprendida mientras estaba dormida en su residencia en las afueras de la ciudad de Managua y hasta tenía un tiro de gracia, según explicó el ministro nicaragüense del Interior, Tomás Borge, que había tomado el caso para la respectiva investigación. Pero al interior del FMLN también tenían sus propias investigaciones y descubrieron que los autores materiales en contra de Ana María eran miembros del aparato de seguridad de las FPL. Todo apuntaba directamente al comandante Marcial.
porque los involucrados eran su guardia fiel y claramente muy planificado. Y sobre todo, Ana María ya era crítica abierta de su liderazgo de Marcial, lo que sumaba un motivo político. El primer comunicado de la CFPL atribuyó tal acto a la CIA, la vieja confiable, ¿no? Siempre acusar a la gente del norte. Cayetano en ese momento andaba de viaje allá por Libia, eso obviamente para despistar, es decir, su ausencia usarla como prueba. Regresó a Nicaragua y logró asistir al funeral de Ana María el 9 de abril y con mucho cinismo llamó a la unidad de la guerrilla. Ante semejante escándalo y terremoto en la élite guerrillera al interior del FMLN, se buscó minimizar la situación según sus propias investigaciones. Cayetano no dio la orden directamente, pero la mayoría dentro del FMLN consideró que había creado las condiciones para que todo esto sucediera. Un ambiente de persecución interna, paranoia, autoritarismo, represión contra quienes no compartían sus líneas y cero. Nada de confianza en ninguna otra persona. Bueno, ni entre ellos mismos se querían, ni se aguantaban, ni se confiaban. Una cosa completamente de locos. 6 días después, el 12 de abril de 1983, supuestamente porque no se tenía claro el escándalo, presuntamente Cayetano se había despachado a sí mismo. Dicha decisión como resultado de una depresión causada por lo ocurrido a su compañera Mélida Anaya Montes, sumado a las fuertes acusaciones en su contra, aunque él siempre calificó todo esto como calumnias e infamia. En las filas guerrilleras siempre hubo purgas de todo tipo, desde altos mandos hasta los rasos, que fueron muchísimos más. Quizá el comandante Marcial sabía de su destino al encontrarse culpable y decidió, pues él mismo, darse de baja. Pero esto demostró la alta traición hacia todos sus compañeros de supuesta lucha y sus ideas retorcidas y extremistas. Hasta el 9 de diciembre de 1983, la Comisión Política de la FPL emitió un comunicado en el que por fin, de manera muy tibia, consignó que el comandante Marcial fue el autor intelectual de esta atrocidad. Y sobre su propia decisión expresaron que fue un acto de cobardía política para evadir todas sus responsabilidades y salvar supuestamente su nombre ya manchado con la infamia que él mismo se había provocado. Dato curioso fue que, pasadas estas purgas, apareció de las sombras Salvador Sánchez Serén, quien asumió como nuevo comandante de la CFPL. Aunque el juez del Juzgado Segundo del Distrito de Managua libró de culpa a Cayetano, en los escritorios por supuesto, quizá porque ya estaba muerto. A pesar de su supuesta inocencia en los tribunales, toda la información no se dio a conocer públicamente, porque al interior de la guerrilla todos conocían mucho mejor la historia de primera mano, es decir, la evolución, las rencillas, rivalidades y hasta los odios mutuos. La actuación de cada quien no dejaba lugar a dudas del extremismo de Cayetano Carpio y sus actos de traición. Su ala más radical aún le veneraba, pero la gran mayoría lo tachaba de un actor completamente infame al interior de la guerrilla por todo lo que había hecho a los demás, a sí mismo, y lo que había provocado en la lucha revolucionaria del FMLN, que estaba en su momento más crítico del conflicto civil. Y este ha sido el recuento histórico de uno de los líderes más infames de la guerrilla, Cayetano Carpio, que pues finalizó de esta manera. Al interior de la guerrilla siempre han querido minimizar o esconder todas estas cosas, a detalle por supuesto, pero siempre hay algunos datos que se pueden compartir. Gracias a los que siempre se conectan, siempre están apoyando el canal, el contenido. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Chao.